buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de Nasdaq, del S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es junio 24, son las 8:05 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Lo primero que hacemos es revisar el calendario de noticias para hoy en Forex Factory. Y tenemos a las 10 de la mañana, en este caso ya había una a las 7:30 que fue reportada, o está, mejor dicho, está hablando, o habló el señor Buller por parte de la FMC. A las 10 tendremos un reporte de el sentimiento del consumidor, ¿ok? Eso es lo que tenemos para hoy. Lo que nos queda a las 10 de la mañana es el sentimiento del consumidor. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq en este momento está en 35.30. Muy parecida a la de ayer, que estábamos en 35.94. La volatilidad implícita para Nasdaq, para el S&P 500 la tenemos en 28.53, también muy parecida a la de ayer. El volumen sí ha disminuido un poco. El volumen para el micro de Nasdaq, 282.000 transacciones, y el volumen para el micro del S&P 500 está en 156.000 transacciones. Ambos valores iguales muy cercanos a los promedios, ¿ok? Entonces, una vez que hemos revisado el contexto, vamos a revisar el gráfico. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Veamos la dinámica de precio y las mediciones y los precios que pudimos dar ayer como mayor influencia. Fíjense que estábamos en el premercado más o menos por acá arriba, en esta zona, ¿ok? Cercano a los 11.650 aproximadamente en este retroceso. Y les comenté que el precio más sensible, o el precio donde activaría escenario, sería en los 11.590, porque era el resultado de las mediciones que ya se habían hecho y era el movimiento más probable que podíamos tener el día de ayer en función a su dinámica de precio. Les comenté también que estábamos en una onda de retroceso, que había que esperar el punto de inflexión para poder buscar exactamente el punto y lo más cercano que podíamos tener el precio acá. Fíjense que la apertura se genera, tuvo un movimiento bastante, se quedó entre estas dos zonas, entre los 11.683 y los 11.590, fíjense, con movimientos de intento de rompimiento, pero quedando ambos, o la apertura de la siguiente vela encima del nivel de precio, infiriéndonos entonces que se estaba formando ese escenario 1 y era la continuación alcista. En este momento, fíjense que el precio exactamente queda encima y empezamos a tener el escenario 1, que como objetivo de precio estaba planteado hasta cercano a lo que era la máxima de la sesión, inclusive un poco más arriba hasta los 11.754.25. En el primer acercamiento el precio intenta llegar dándonos casi el 95% del movimiento, retrocede con mucha fuerza, busca de nuevo soporte acá, intenta quizás por un momento estar debajo del nivel, pero ya un poco después de mediodía, fíjate que esto fue toda la hora de mediodía, a las 2 de la tarde, cuando vuelve a ver el volumen importante de la sesión de la tarde, el precio vuelve con mucha fuerza a posicionarse y en la continuación nos lleva inclusive al cierre de la sesión a mantenernos o a llegar al objetivo del 100% del escenario 1. El escenario 2 intentó formarse, pero bueno, falla porque en ese contexto era de menor probabilidad. Una vez entonces vamos a hacer el recorrido rápido por el premercado. Fíjense que entonces la sesión de Asia abre exactamente encima de una zona importante también, que eran los 11.683, ¿ok? Toda esta zona que tenemos acá. Fíjense como ya el precio de la vía, vamos a hacerlo un poco más para ver de dónde viene esta zona. Bueno, viene un poco más lejos, ¿ok? Pero ya era una zona que teníamos de influencia, que había sido traspasada en varias oportunidades. Sin embargo, aquí en Asia la retoma. Fíjense que el precio de cierre está muy cercano a este nivel que ya teníamos identificado, escasos 5 puntos, y el precio se queda acá un poco frenado y arranca el movimiento sobrepasando la máxima de la sesión, inclusive dándonos la extensión del movimiento que tenemos planteado en función a la dinámica de precio. Evidentemente, como les digo, el tiempo del mercado no es el tiempo del trader. El movimiento está configurado para extenderse quizás hasta un poco más arriba y buscar el cierre del gap, ¿ok? El cierre del gap no se ha dado en su totalidad. Sin embargo, tenemos ya toda la sesión europea ya está cerrando el gap, ¿ok? Que teníamos desde acá, desde los niveles de exactamente entre los 11.829
y los 11.886, ¿ok? Entonces fíjense que ya está, el precio llegó hasta los 8.75, falta escasos puntos para terminar o completar ese gap. Lo importante es ver que los gaps en algún momento van a ser cerrados, por lo menos cuando hablamos de futuros, ¿ok? Entonces fíjense, este movimiento llega a esta zona, a la zona más sensible dentro del gap, que es los 11.860. Fíjense cómo la reacción del precio en esta zona sensible encuentra un poco de resistencia, ¿ok? Durante casi toda la sesión europea, sí, desde el cambio de sesión europea. Y fíjense que tenemos el precio en este momento encima de la máxima de la sesión de ayer, lo que nos infiere continuación alcista en función a su estructura. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Vamos a marcar la cancha. La cancha que nos dejó ayer la sesión fue la máxima en 11.767.25, la mínima en 11.460.50. Tenemos todo este movimiento, ¿ok? El precio más sensible para hoy en función a esta dinámica, donde yo esperaría con mucha tranquilidad el retroceso, sería los 11.754.25 entre este nivel y el precio de cierre, perdón, y el precio máximo. O sea, más o menos estos 5 o 6 puntos acá podemos tener aquí un retroceso importante, ¿ok? Y de aquí buscaría escenario 1, en este caso, en función a lo que estamos viendo justo en este momento. Entonces, el escenario 1 se partiría desde acá con el objetivo de precio hasta este nivel de resistencia que está teniendo, que son los 11.860, y una extensión que si la logra hacer para completar el cierre total del gap, nos podría generar un impulso importante, ¿ok? Porque ahora es la contrapartida. Recuerden que este gap es un gap a la baja, y entonces cuando el se cierra totalmente, la liquidez se absorbe y hay un impulso quizás de exhaustion un poco más arriba, queriendo llegar a los 11.960, inclusive dándole, inclusive hoy es viernes, pero dejo esta proyección hasta los 12.000 puntos como precio psicológico importante, que quizás el comprador quiera dominarlo y mantenerse o cercano a ese nivel de precio, ¿ok? Recuerda que estamos en un rally defensivo en el gran mercado bajista que tenemos. Entonces, si el precio al acercarse acá, si esto se da de esta manera, evidentemente, y el precio falla a los 11.754.25 y no logra mantenerse acá como soporte, vamos a tener entonces un movimiento entrando a lo que es la cancha de juego, buscando retrocesos más profundos con objetivo de precio hasta los 11.675 aproximadamente, entre esta zona, ¿ok? Un poco ligeramente menor el precio de cierre, y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando, si esto no soporta acá este precio de cierre, vamos entonces a mantenernos un poco más abajo o lograr un movimiento más abajo, inclusive hasta los 11.590, ¿ok? Esto en función al micro de Nasdaq. Vamos al contexto un poco más comprimido del gráfico para ver dónde estamos, ¿ok? Cuál es la dinámica. Fíjense que ha tenido movimientos bastante importantes, dejando en cada movimiento, en cada retroceso. Lo importante que hay que dejar o mantenerse es siempre dejando estos mínimos mayores a los anteriores para mantener la armonía de esta dinámica, ¿ok? Esto en función al micro de Nasdaq. Pasamos rápidamente al micro del S&P 500. También había un movimiento importante o un precio importante ayer en función a lo que estábamos midiendo y viendo en ese momento. También estábamos por acá al momento del premercado, estábamos bien arriba. Les comenté, bueno, tenemos un movimiento que se está gestando en este momento. Veníamos en esta onda de retroceso, había que esperar el punto de inflexión y ver la reacción al momento de la apertura. La apertura, fíjense que se genera acá en los 3.780, un poco más arriba. Sin embargo, el acercamiento a estos niveles de precio era el que nos iba a dar el escenario más contundente o de mayor probabilidad. Entonces fíjense que estaba en una zona aproximada de 3.760 y este mínimo de la apertura nos dio a 3.765, ¿ok? O sea, hubo un acercamiento acá importante donde nos mantuvo en el escenario 1 desde este momento, intentando llegar, pero aquí no logra tener un completo movimiento, quizás hasta la máxima de la sesión, retrocediendo con fuerza, buscando un movimiento acá también de ruptura a este nivel, pero enseguida al mismo movimiento de las 2 de la tarde, fíjense que le acabamos de ver en Nasdaq, vuelve rápidamente a posicionarse encima de la zona y de aquí emprende el rally al completarnos el objetivo de precio
en función a este escenario. Lo importante era ver dónde podíamos tener nuestra protección más segura en este caso y mantenernos en la dirección mientras se gestaba el movimiento. ¿Okay? Fíjense que una vez que rompe acá, rápidamente, o la continuación en este impulso fue totalmente armónico y llega a la máxima de la sesión. Y ahí, bueno, se acaba la sesión cash, viene el precio de cierre, retrocede un poco hacia abre acá muy cercano a esta zona de los 3780 de nuevo, una zona también importante que ya habíamos tenido protagonista anteriormente en la historia del precio, pasando también la máxima de la sesión y llevándonos a la extensión del movimiento que teníamos proyectado hasta ayer, que eran los 3834. Fíjense que se da acá en el cambio de sesión, un poco ya cuando Europa lo toma, ¿ok? Hemos estado acá un poco oscilante, un poco ya quizás en una espera o en una consolidación importante para una toma de decisión en función de la dirección que va a tomar el precio. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que estamos encima de la máxima que lo que nos infiere es continuación alcista, marcamos la cancha de ayer nos quedó en 3806, la mínima en 3735, fíjense dentro de una zona importante. Entonces tenemos acá el precio arriba, el precio más importante hoy, aquí hay que tener un poco más de cuidado porque el retroceso, si se logra, porque el escenario 1 lo veo planteado con retroceso hasta los 3815. Sin embargo, todo este espacio desde los 3815 hasta el precio máximo, que son 3805, o sea, estos 10 puntos acá, podemos tener inclusive un poco más de profundidad en el retroceso, un poco de mecha, así, algo como esto, que está acá, puede aquí formarse, ¿ok? Dándonos un punto de inflexión donde va a continuar el movimiento, porque aquí el gap está más arriba, ya se los voy a mostrar, y quizás también la intención sea venir al cierre de este gap, ¿ok? No sabemos si sea hoy, si sea el lunes, pero la configuración del precio nos está diciendo que puede buscar el cierre de ese gap. Entonces, si se acerca acá, mantengámonos siempre por encima de 8.15, pensamos en esta dirección, objetivo de precio 3.840 aproximadamente, y la extensión nos llevaría entonces a los 3.880, que sería el extremo inferior de este gap, ¿ok? Y aquí podemos estar quedándonos para el final de la sesión, para el lunes abrir entonces y completar el movimiento. Si el precio llega acá y falla y entramos entonces por debajo de la máxima de la sesión, tendremos retrocesos rápidos con dirección confirmada hasta los 3780, ¿ok? Como objetivo del precio del escenario 2 y una extensión que nos puede llevar a la siguiente zona, a los 3760, que era el precio importante para la apertura de ayer, ¿ok? Esto en función a lo que tenemos del S&P 500. Fíjense, entonces también tenemos un rally defensivo, o lo que llaman el bull rally de un mercado bajista. Entonces podemos tener movimientos cercanos a los cierres del gap para ir buscando quizás un agotamiento, o mostrando un agotamiento y continuar la gran bajada. Pero eso hay que tener precaución en función a la dirección que tomemos, que sea la que se esté gestando con mayor fuerza en el momento de la toma de decisiones. Y por el parte del petróleo, también entonces fíjense lo que tenemos el petróleo. Ayer también de manera impecable el precio se comportó de manera como lo habíamos medido. Fíjense que también estamos en el momento del premercado, 8.15, 8.30 por acá. Y el precio más sensible volvía a ser protagonista, el que había sido el mes anterior, como un punto de rechazo importante porque ya no los había hecho. Entonces los escenarios partían de los 107.26. Estimamos acercamiento hasta acá en la apertura, y el fallo nos iba a mantener en escenario 1, que nos iba a llevar a testear el mínimo que había dejado, este impulso en Europa, y se los marca aquí con una rayita. Y fíjense que el movimiento se dio 100% hasta acá, aquí se detuvo y empezó una oscilación importante entre estos dos niveles de precio, 105.70 y acá de los 103.48, hasta que Europa en este momento logra montarse encima de los 105.70 y quizás tengamos un acercamiento de nuevo a esta zona, porque ahora el trabajo es tratar de derribar esta zona para posicionarse por encima. El escenario 2 de ayer en función del petróleo no se genera porque nunca tuvimos un precio por encima de 107.26. Ahora bien, en función a esta dinámica de precios tenemos una zona que hasta ahora ha sido importante desde la sesión de ayer en la mañana, o la madrugada de ayer con el premercado, porque se ha mantenido como un soporte hasta este momento.
Ok, lo que nos hace, fíjense que si vemos un poco mejor la dinámica de precios desde este punto, el precio ha hecho este impulso, pero ninguno, ni el mínimo ni los máximos han sobrepasado, ¿ok? Esos niveles, ¿ok? Entonces lo que quiere decir que todavía el nivel que está dando la dinámica es este mínimo, este máximo, y estamos acá en esta gran consolidación que tiene el precio acá. Entonces eso es el contexto que me gustaría que ustedes captaran hoy en función del petróleo. Podemos tener acá, en función de esta dinámica que está haciendo, tenemos que usar buscando un punto de inflexión de retroceso. Podemos tener hasta cada retroceso antes de la apertura y esperar 105.70 como un precio importante, un precio referencial importante para quizás un retroceso que nos lleve a buscar de nuevo estos niveles. Recuerden que ahora aquí nos enfrentamos subiendo con esta resistencia, pero es importante ver la fuerza que pueda tener el precio en esta dirección, porque ya está buscando la manera de llegar a esta máxima de la sesión, inclusive a los 107.26 de nuevo, ¿ok? Pero ahora podemos montarnos en esta dirección porque lo tenemos desde aquí abajo. La máxima está en 107.05, la mínima en 102.33. Ok, el precio lo tenemos en el medio de esa gran cancha de ayer, más o menos sobre la mitad de la cancha, donde el comprador está teniendo el control en este momento, justo ahora, buscando lo que les acabo de decir, que es un acercamiento acá, pero antes podemos tener aquí el retroceso. Si este nivel falla, entonces lo que vamos a hacer es rápidamente correr hasta esta zona de soporte a probarla. Y de ahí para abajo, bueno, hay que ver qué nos repara la dinámica. Deseo que esta semana haya sido muy productiva para todos y que estos análisis les hayan generado algún aporte a su toma de decisiones y a su dinámica de precios. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes.